Bienvenidas y bienvenidos a Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, un programa dirigido y producido por UDA Televisión, el canal de la Universidad de Atacama. Síganos en redes y muchas gracias por estar acompañándonos. Hoy vamos a abordar un tema conocido y que se vive en muchas regiones de nuestra América, movimientos sociales y su relación con el derecho penal. Interesante. En América Latina, los movimientos sociales han tenido una estrecha relación con el derecho penal, especialmente en lo que se refiere a la criminalización de la protesta social. La criminalización de los movimientos sociales y de la protesta es una realidad en muchos países, donde los gobiernos utilizan el derecho penal como una herramienta para reprimir a las personas que defienden sus derechos y protestan contra las políticas injustas. También estas revueltas han sido importantes aliados en la justicia y en la lucha contra la violencia doméstica y otras formas de violencia de género. En general, los movimientos sociales en América Latina han jugado un papel clave en la promoción y defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la discriminación y la injusticia. Por otra parte, tenemos el derecho penal, que es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva, es decir, que regula la actividad criminal dentro de un Estado. Para poder abordar este interesante tema, tenemos a dos invitados especialistas. El doctor Rodrigo Cardoso Pozo, que funge como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama, especialista en Derecho Penal y en defender los derechos humanos. Y a Roberto López Sánchez, académico de la Universidad de Zulia, Venezuela, país golpeado por distintos procesos políticos y sociales. Roberto también es especialista en su tema en movimientos sociales en América Latina. Con esto damos inicio a este programa, con este pequeño preámbulo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, la verdad. Sí, muy Sí. bien. Y allá, Roberto, ¿cómo estás tú? En Venezuela estamos Buenas contactando. tardes, Carmen y Rodrigo. Yo soy Roberto López Sánchez, doctor en Ciencias Políticas y magíster en Historia de Venezuela, profesor titular de la Universidad del Zulia en Maracaibo, que es la segunda ciudad de Venezuela, una ciudad petrolera, una zona históricamente petrolera de hace más de un siglo, que está venida a menos porque Venezuela ha perdido mucho su capacidad de producción en petróleo y en todas las cosas. Yo soy ciertamente especialista en estudio de movimientos sociales, principalmente del movimiento estudiantil y del movimiento obrero venezolano, pero recientemente, 2021-2022, realizamos una investigación con Claxo sobre la crisis política y los movimientos sociales en Perú, Ecuador y Bolivia, ¿no? Bueno, en lo personal, pues yo soy caraqueño, pero tengo 40 años viviendo aquí en el Zulia. Soy básicamente un luchador social, a pesar de que tengo una larga trayectoria académica, con muchas publicaciones científicas, muchas investigaciones, pero también un estrecho compromiso con los trabajadores, con el pueblo y con América Latina, pues. De hecho, consideramos que nuestra investigación está orientada a resolver los problemas de América Latina y de los trabajadores y de todo el pueblo latinoamericano. Para eso nos concebimos como profesionales y para eso estamos dedicados todavía, pues ya tenemos casi 30 años como profesores universitarios, pero eh, en algunos casos aquí uno se puede, lo que llaman jubilar, ¿no? No sé cómo le dicen en Chile. Sí, jubilar también. A los 25 años, pues yo ya pudiera haberme jubilado hace ya bastante tiempo, pero y creo que un investigador y un científico trabaja hasta donde lo lleve el cuerpo y el alma, pues no, porque la responsabilidad social nunca se acaba y mientras avanza el tiempo uno cada vez tiene más conocimiento de de los temas que aborda y pienso de seguirme dedicando a la docencia, a la investigación, ya sea en Venezuela o en otro lugar de la propia Venezuela o de América Latina, porque los problemas aquí, en vez de resolverse, pareciera que cada día se agravan más en muchos de nuestros países. Y la participación y lo que nosotros podemos aportar como investigadores
todavía es muy importante, ¿no? Bueno, Rodrigo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de nuestra universidad. Actualmente me encuentro desempeñando el cargo de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Tengo una especialidad en Derecho Penal, soy doctor en Derecho Penal precisamente por la Universidad de Salamanca en España. Tengo otras distintas especialidades y diplomados y mi interés principal siempre ha sido el área de las ciencias penales. Particularmente lo que dice relación con cómo somos capaces en un Estado democrático y de derecho de ir haciendo un control más efectivo sobre lo que algunos denominan ius puniendi estatal. Yo, la verdad, en mi humilde opinión, yo no hablaría de ius puniendi, sino más bien de un poder de castigar del Estado, puesto que yo no entiendo que el Estado tenga un derecho de castigo. Pero sí efectivamente tiene un fenómeno propio de poder, y en ese fenómeno de poder, claro, tiene la posibilidad de ejercer el castigo y llevar a cabo el control social en estos términos tan dramáticos que el derecho penal siempre plantea. Y esa es la línea en que me estoy desarrollando. Actualmente hago estas clases y trabajo aquí en la universidad a propósito de estos temas que se están tocando ahora en distintas áreas, con distintos programas que están enfocados justamente a que nosotros dentro del ámbito público, laico y regional de nuestra universidad podamos ir dando respuesta a las necesidades del medio, particularmente lo que dice relación con buscar una alternativa adecuada tanto para la democratización del conocimiento como también para la difusión de los derechos de todas las personas. Ese es más o menos en lo que actualmente me estoy desempeñando. Entonces estamos muy bien acá con las dos, digamos, miradas, una desde un académico que está viviendo en un país controversial, en un país que está en crisis en este minuto, que es una crisis que lleva bastante tiempo, y acá en Atacama con un especialista en el ámbito del derecho penal, que es lo que queremos conversar ahora como cómo estos dos elementos, ¿cierto? El derecho penal nos ayuda o está en detrimento de nuestra expresión, de nuestra libertad de expresión. Esos son los temas que vamos a abordar ahora después de esta pausa que vamos a tener y regresamos enseguida. Estamos de regreso en Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas para retomar, entonces, como estábamos conversando con Rodrigo, vamos ahora con Roberto en Venezuela. Cuéntanos, Roberto, ¿de qué se trata esta situación crítica que se está viviendo en Venezuela? Háblanos de lo que está sucediendo ahí. Bueno, sí, primero en todo caso quería ratificar, Rodrigo, que el estudio de los movimientos sociales se ha hecho importante porque la existencia misma de los movimientos sociales, no solamente en América Latina, sino también en el mundo occidental, pues en Europa y en los Estados Unidos, es debido a las mismas limitaciones de representación y de participación de los sistemas políticos existentes. O sea, digamos, la gente no se siente representada en los partidos, en los sindicatos, en los gremios, y busca formas de participación más directa, más de movilización social en la calle, más asamblearia, más de protagonismo directo de las comunidades afectadas por determinados problemas, y de ahí han surgido pues los movimientos sociales, pues, que en la última época se han manifestado también como estallidos sociales, ¿no? En el pasado hubo estallidos sociales en Venezuela, como recientemente hubo estallidos sociales en Chile. En el caso particular venezolano, lo que ocurre pues que la persona, el grupo gobernante en Venezuela, pues digamos, agarró un camino al margen de la Constitución y las leyes, pues en general, o sea, desde hace unos años para acá, pues
la última década, y prácticamente en Venezuela no existe Estado de Derecho, como pueda existir en Chile, o en Colombia, o en Brasil, en Argentina, o cualquier otro país latinoamericano, sino que incluso hay leyes específicas aprobadas por una asamblea constituyente espuria que convocaron hace 5 años, 6 años en Venezuela y que no redactó ninguna constitución, por cierto, pero aprobó leyes como la ley antibloqueo, que con la excusa del bloqueo económico que nos tienen los Estados Unidos, el presidente de la República tiene derecho a desaplicar la constitución y a desaplicar las leyes y a tomar las decisiones que le vengan en gana, pues no. Entonces prácticamente no hay eh, Estado de Derecho en el país y incluso de una u otra manera existe un discurso que tradicionalmente se ha hecho en toda América Latina, pero que se hace particularmente ahorita en Venezuela, que todos los movimientos sociales, todos los movimientos de protesta son visualizados por el Estado como una agresión del imperialismo norteamericano, pues no. Entonces, toda protesta es manifestación de la CIA, de los infiltrados, de los agentes de la agencia norteamericana y de sus representantes criollos en todo caso, ¿no? Y más o menos en ese sentido, pues hay una criminalización de la lucha obrera, de la lucha popular en la calle, hay muchos detenidos políticos, eh, hay la disolución de organizaciones partidistas incluso, el entrabamiento para inscribir organizaciones partidistas o para inscribir incluso sindicatos. Está la prohibiciones expresas de realizar elecciones en sindicatos como el sindicato petrolero o el sindicato de la principal siderúrgica del país, que tienen 7, 8 años que el mismo Tribunal Supremo de Justicia no permite que haya elecciones sindicales, porque si se realizaran las perdiera el gobierno en todo caso. Entonces simplemente no prohíben las elecciones. O en las universidades, porque se supone que la comunidad universitaria, por la autonomía, podemos elegir a nuestros rectores y hacía 15 años que no había elecciones o este año afortunadamente por fin se pudo hacer en la Universidad Central de Venezuela en Caracas y bueno, y por supuesto el representante del gobierno a rector quedó en sexto lugar, sacó 8% de votos, pero esa es una excepción porque en general los actuales rectores y decanos pues tienen 15 años en ejercicio cuando su periodo normal es de 4 años y de 3 años, 4 años para los rectores y 3 años para los decanos, pero como el Tribunal Supremo ha suspendido todas las elecciones, incluyendo las universitarias, pues hay rectores que se han muerto y la mayoría de los rectores y los decanos son suplentes, pues son encargados, no son los originalmente electos. Pero igual ocurre en los sindicatos, pues existe una especie de criminalización de la lucha de los trabajadores y digamos, la acción sindical tiene muchas trabas. La ley del trabajo, digamos, la ley del trabajo aprobada, por cierto, en el gobierno de Chávez en 2012, que es una de las más avanzadas de América Latina, pues también fue suprimida por el gobierno y no es respetada en ningún punto los contratos colectivos con las distintas ramas de industria y sectores de la administración pública también están totalmente desconocidos por el gobierno. Y en general, pues, si existe una criminalización de la lucha social, es aquí en Venezuela precisamente, ¿no? Nosotros de una u otra manera, aparte de investigadores, también opinamos y nos involucramos en esta lucha a nuestro nivel, a nivel universitario, a nivel sindical. Pero digamos, se intenta hacer valer la Constitución, hacer valer las leyes, sobre todo las leyes laborales que en este momento están siendo violentadas en Venezuela. Y nosotros como investigadores, pues también tratamos de aportar nuestro proceso de investigación para desentrañar cuáles son las dinámicas que mueven a estos movimientos sociales, incluso análisis comparativo con otras experiencias latinoamericanas, que si todavía queda tiempo, algunas de las posibilidades, algunas
los aspectos que hemos presenciado, que hemos determinado, es que, por ejemplo, en los procesos de cambio sociopolítico, donde hubo asamblea constituyente, que la hubo aquí en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, sin embargo, esa modificación de los sistemas políticos fue parcial, porque al final los sistemas políticos que se instauraron, pues durante el gobierno de Chávez, de Correa, Rafael Correa y de Evo Morales, al final concluyeron en un sistema político que también es un sistema representativo, liberal, dependiente de las representaciones partidistas, y los mismos movimientos sociales que tenían protagonismo, particularmente incluso en Ecuador, en Bolivia, que tenían un protagonismo destacado en las últimas décadas, al final se ven supeditada su fuerza a través de partidos políticos, pues no. Entonces, no es el movimiento social el que tiene acceso a la representación parlamentaria, sino que son partidos políticos que al final tienen otra dinámica distinta a la democracia asamblearia que establecen los movimientos sociales, que incluso en el caso de Ecuador y de Bolivia tienen mucho componente indígena, ¿no? Que es otro elemento que también hay que considerar, que las organizaciones indígenas no son simples movimientos sociales, sino que tienen todo un programa ancestral de organización sociopolítica y económica y cultural que viene incluso desde antes de la invasión europea, y que, digamos, las constituciones de Bolivia y de Ecuador, que si bien reconocieron los derechos indígenas, pero no los ejecutan en la práctica, y al final es un partido político. Los partidos políticos siempre tienen una dirección nacional de pocas personas, un secretariado, un secretario general o un presidente, que al final terminan sustituyendo la voluntad de la gran masa social que se ha movilizado y que ha permitido y favorecido determinados cambios sociopolíticos. Entonces, lo vemos eso en un contraste entre la lucha social en la calle y que muere en una representación partidista limitada, y en unos sistemas políticos donde los movimientos sociales no tienen posibilidad de participar directamente, sino que al final tienen que morir a través de los partidos políticos, ¿no? Y ahí lo vemos, esas contradicciones muy fuertes que se han producido en Bolivia contra el MAS y Evo Morales, o en Ecuador contra Correa, a través en el caso de Ecuador, con la CONAIE, pues, ¿no? Que ha estado históricamente enfrentada con Correa. Y aquí en Venezuela, digamos, donde el protagonismo de Chávez era mucho mayor y mucho más avasallante, en los últimos años, pues ha surgido un movimiento social, sobre todo sindical, de protesta en la calle, pues que comienza de una u otra manera a crear una referencia distinta al gran referente avasallador que significó Chávez, y su caudillismo, su mesianismo, pues, ¿no? Y el discurso radical que, digamos, impactó en toda América Latina, porque hay que reconocerlo, pero que al final está en este momento y de hace unos cuantos años totalmente desvirtuado. Sí, yo creo que es interesante lo que nos plantea Roberto. A mí me gustaría plantearlo desde la perspectiva teórico-penal, muy someramente, por cierto. Claro. Pero uno puede darse cuenta efectivamente que cuando existen estos movimientos sociales, que como muy bien destacaba Roberto, tienen que ver con la crisis de los sistemas políticos y la falta de representatividad y las crisis morales, evidentemente, éticas que los distintos estados están sufriendo en distintas partes del mundo, porque esto no es solamente un fenómeno latinoamericano, aunque claro, por supuesto lo vivimos más potentemente por nuestra cercanía. Lo cierto es que lo que demuestra desde un punto de vista penal es que el derecho penal en sí mismo es una manifestación de poder, y en esa manifestación de poder se ejecuta y se ejerce por aquel que tiene el poder, que esto puede parecer una perogrullada, pero que es interesante tener en consideración. Porque claro, según nos explica Roberto, la situación venezolana tiene una situación que nosotros podemos contemporizar, o más bien tener en consideración con la situación chilena. Nosotros vemos un Estado chileno que es altamente neoliberal, con la instauración de una política de mercado salvaje, que se fundamenta en el carácter subsidiario del Estado, y que dejó de lado los derechos más básicos en cualquier Estado, y que de hecho dan fundamento a la organización en sí.
el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una pensión digna, en este país, en Chile, están derechamente privatizadas. Entonces, el fenómeno es completamente diferente entre Venezuela y Chile desde esa lógica, pero en términos de represión viene siendo la misma. Esto es, Claro. que el Estado, sea por uno o por otro lado, en uno o en otro caso, por fundamentos distintos, manifiesta su poder a través del derecho penal, y por eso el derecho penal termina siendo simplemente, bueno, no sé si simple, muy complejamente, una manifestación de ese poder, una herramienta de control social altamente costosa, no me refiero en términos económicos solo, sino que altamente costosa en términos del dolor del pueblo, precisamente porque en ellos se ejerce ese control penal. Esto, claro, si uno lo tiene presente, cuando uno va a la discusión pequeña del día a día, y en Chile, por ejemplo, se habla sobre el aumento de delitos o cómo es positivo que vayamos creando cada vez más delitos para cada cosa que va apareciendo, que desde luego tiene que ver con problemas reales, no digo que no lo sean, pero lo que sí es cierto es que la idea o el instaurar que el derecho penal es una solución a esos problemas es completamente erróneo, principalmente porque el derecho penal no va dirigido a dar una solución al problema. La solución a esos problemas sociales son respuestas con políticas sociales que vayan encaminadas en esa dirección. Porque el derecho penal finalmente es una manifestación de control social, y de acuerdo a eso se da respecto de cuál sea el tinte con el que el gobierno de turno esté. Y eso pasa en Venezuela desde una perspectiva política coyuntural muy distinta a la situación política coyuntural chilena. Y sin embargo tenemos unos efectos semejantes. La criminalización del movimiento social a partir de la revuelta popular de octubre, pudimos comprobar nosotros derechamente cómo efectivamente a partir de eso lo que se obtuvo fue, antes que avanzar en derechos y garantías para las personas, lo que el pueblo ahora está requiriendo es justamente más represión, porque en realidad lo que se está planteando ya no es una lógica de cómo solucionamos los problemas, sino que cómo los eliminamos. Y en esa triste dinámica es justamente en lo que nos encontramos en los fenómenos actuales. Solo una última cosa respecto de eso, que esto es una cuestión que se da a nivel mundial. Actualmente, esta semana, se llevaron a cabo las votaciones, por ejemplo, en España. El partido ultraderechista Vox y la derecha española tradicional, que es el Partido Popular, no lograron obtener la mayoría absoluta, y con gran sorpresa se vio aquello. Es decir, lo que se esperaba en un país como España, como ya pasaba en Italia y en otros países, es precisamente el resurgimiento de discursos súper conservadores, ultracatólicos, que lo que están buscando es justamente dar esos aspectos, o por lo menos lo que se plantea, esos aspectos securitarios que pareciera que el sistema en general ya no está otorgando. Y esos discursos de odio se dan precisamente justo en estos contextos, y que nosotros podemos ver en Chile. El partido que en Chile se asemeja a Vox es el Partido Republicano, en donde y esto es algo muy importante, porque su principal ideario no está basado en proteger derechos fundamentales, sino precisamente en cómo vulnerarlos sistemáticamente. Y eso es altamente preocupante, porque eso va directamente a afectar no solamente la calidad, la intensidad de la democracia, sino la democracia misma. Claro. También, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo, pero también me quedó algo como para razonar, para pensar a la vuelta de esta pausa, que tiene que ver con la lógica que establece Roberto, la lógica de actuación política del Estado respecto de los levantamientos o revueltas sociales, como se les quiera llamar, en el sentido de la participación y el impacto que tienen en las políticas, porque en el fondo lo que a mí me quedó dando vuelta es que Roberto dijo, por un lado está el sindicalismo, el pueblo cómo se levanta, la lucha popular, y por otro lado está la decisión política partidista. Entonces, estos sindicatos o estos movimientos llegan a implicar a los partidos políticos. A la vuelta de la pausa vamos a seguir con este tema.
Crisis multisistémica y cambio de paradigmas. Síganos en UDA Televisión, Universidad de Atacama. Como les mencioné, vamos a retomar el tema con Rodrigo respecto de lo que mencionaba Roberto, de la lógica esta de actuación de los estados respecto de los movimientos, de los sindicatos, digamos, para resumir, del levantamiento popular, cómo se hace carne en las políticas, si es así realmente que las políticas o los gobiernos toman solamente decisiones a partir de las políticas partidistas, sin considerar el levantamiento o la solicitud del pueblo. Sí, yo la verdad, en principio debería declararme incompetente ante esa pregunta, pero pero tengo una opinión también como ciudadano, ¿no? Claro. Desde esa perspectiva uno puede ver, creo yo, y también vinculándolo claro con el derecho penal, que, y lo digo desde este punto de vista, es decir, lo que tú planteas, Carmen, son problemas demasiado importantes como para que sean resueltos por el derecho penal. En la historia del derecho penal jamás ha resuelto ningún problema. El derecho penal con suerte puede suspender ciertos conflictos sociales, pero los grandes problemas no tienen una solución penal. Y en el imaginario colectivo está que esto es así. Hasta hace poco tiempo atrás, por ejemplo, la pandemia. La pandemia nos mostró aquello. Se podía ver perfectamente cómo se dictaron delitos muy duros, se aumentaron penas en delitos antiguos que no ya ni se acordaban, ni los penalistas se acordaban que esos delitos estaban en este Código Penal nuestro del siglo XIX, y sin embargo se empezaron a establecer. Lo que quiero decir con eso es que hay un imaginario colectivo en el cual, que se refuerza por tesis conservadoras, ultraconservadoras, que es que a través del ejercicio del poder penal se pueden solucionar problemas sociales, pero eso, lo que se hace con eso en realidad es ocultar los problemas estructurales de la sociedad, los problemas estructurales de la forma de sociedad que se nos presenta detrás de esa norma penal. Te lo digo de otra manera, cuando se plantean cuestiones como el derecho a la salud, a una salud digna, ¿no? El derecho a una pensión digna, el derecho a una educación de calidad, el derecho a que las comunidades LGTBIQ+ tengan derechos humanos ejercidos en plenitud, como puede hacer cualquier otra persona, el derecho que tienen las mujeres a defenderse de sus agresores en casa o en donde sea, machistas. Bueno, todas esas manifestaciones son manifestaciones sociales que quieren lograr una representación que finalmente, por distintas cuestiones políticas que se dan en cada caso, y que Chile es un gran ejemplo de aquello, en el sentido negativo, por cierto, terminamos nosotros dándonos cuenta que ante eso, ¿qué se opone? Se opone el derecho penal, de una forma, espero, simple de contemplar. Cuando se plantea, aumentó la delincuencia, por ejemplo, ha aumentado la delincuencia económica, ha aumentado el fenómeno delictivo. Cuando se hace ese discurso por los sectores más conservadores, ese discurso se levanta ¿desde dónde? Desde el delito del pequeño robo o el robo o el asalto. Para acusar sobre la migración. O el narcotráfico, y ahí ¿qué buscamos? Chivo expiatorio. Los migrantes, el problema que tenemos con la migración, y entonces ¿qué encontramos? Alguien a quien echarle la culpa, y entonces el derecho penal viene a tapar todo el problema real. El problema real es que Chile no tiene un Estado social y democrático y de derecho. El problema real es que el Estado no responde a las necesidades del pueblo. Ese es el problema real. Pero ¿con qué lo tapamos? Tapamos con buscando enemigos internos para tratar de ocultar ese fenómeno. Quiero decir, y termino, simplemente que este es un posible análisis y que es una cuestión bastante más compleja. Claro. Pero lo que yo quiero plantear es que cuando pensamos actualmente en por qué el resurgimiento de los sectores más conservadores se está dando a nivel mundial y también en Chile, pensemos una cosa, somos un país esquizofrénico. Hasta hace nada teníamos un movimiento social en la calle y estábamos hablando de una constitución maravillosa que fue rechazada en el último plebiscito. Y ahora tenemos una posición completamente contraria, donde quienes van a redactar la nueva constitución son exactamente los mismos. Los que se negaban a cambiar la constitución. Eso no tiene sentido alguno. Esos son esos procesos internos que todos los países tienen, pero que nosotros no podemos explicar, y sinceramente
No puedo explicar. Lo que quiero decir con eso finalmente es que en esos movimientos, en esos procesos sociales, en esos surgen conflictos en donde el derecho penal otra vez es utilizado. ¿Para qué? Para dar cierto grado de seguridad que no es efectivo, que no es cierto. Un solo dato, si uno tiene en consideración, hablamos de problemas de seguridad ciudadana, que la derecha de todo el mundo y la chilena también se llena la boca con los problemas de seguridad ciudadana, y cuando hablamos de eso estamos hablando del delito, pero ¿de qué delito? Del supermercado, del robo, del portonazo, de los migrantes. Pero si vemos en términos exactos respecto de la afectación de la sociedad en general, mucho más graves son los delitos de colusión, donde en Chile las farmacéuticas se lucraron con el dolor del pueblo durante años, años, y la afectación de esos bienes jurídicos, la afectación del impacto social fue tan enorme que personas podían morir por no tener dinero para pagar, para pagar esos medicamentos. Y entonces si miramos eso y vemos qué sanción tiene aquello, entonces nosotros vemos que tienen unas sanciones mínimas y que generalmente ni siquiera se llegan a penas de cárcel. Bueno, claro, uno puede ver entonces quién es el que instala ese discurso. Bueno, se da desde esta lógica del poder y donde en Chile actualmente se ha ido retomando por parte de los sectores más conservadores y neoliberales en lo económico, pero completamente conservadores en lo moral y en lo ético. Roberto, Bueno, sí, cómo lo ves desde allá? ciertamente ante los problemas actuales, la ruptura paradigmática no puede ser acentuar los errores del pasado y acentuar la fuerza conservadora que de una u otra manera han generado todos los problemas que atraviesan nuestras sociedades desde que somos república, pues del siglo XIX. La ruptura paradigmática tiene que ir hacia adelante, no hacia atrás. De una u otra manera, hay que valorar en el sentido positivo los movimientos sociales, diferentemente que cometan errores, pues, o sea, cometen errores los partidos políticos y los teóricos economistas más brillantes del mundo, de los bancos centrales o de los bancos privados de Europa y de los Estados Unidos, y también puede cometer errores el pueblo en un momento organizándose, pero en última instancia, lo fundamental de los movimientos sociales que son la representación genuina de nuestra población latinoamericana. ¿Y qué estaría planteado por parte de ellos? Una reforma general de los sistemas políticos y de los sistemas económicos. O sea, algo que resucitó, sí, aunque yo no soy propiamente fanático de Chávez, pero que resucitó Chávez, que por cierto es una idea que también tuvo en su momento O'Higgins, de la integración latinoamericana, es algo fundamental, porque esto del delito, el delito es, y del saqueo, del robo, de la corrupción, no es patrimonio de pequeños particulares, ¿no? O sea, ahorita con la guerra en Libia, las grandes potencias europeas se quedaron con todas las reservas internacionales de Libia. Y en estos días, Donald Trump criticando a Joe Biden, le decía, bueno, que él estaba a punto de apoderarse del petróleo venezolano. Pues, o sea, que Joe Biden también trata de hacer lo mismo, apoderarse del petróleo venezolano, pero no lo dice, ¿no? Más elegante, pero la bestia de Trump, pues lo dice por la calle del medio, pues no, yo estaba a punto de apoderarme y vino Biden y cambió la política, ¿no? Pero entonces, ciertamente, si América Latina no se integra en organizaciones como el Mercosur o la CELAC, la UNASUR, o cualquier otra que surja, nosotros somos individualmente países muy pequeños para competir este mar de tiburones en que es la economía mundial, y no solamente Europa y los Estados Unidos, también los chinos, pues los chinos lo que hacen es buscar negocios para ellos. La China no anda repartiendo solidaridad ni nada por el estilo, están buscando ganancias para ellos mismos. Pues entonces, en última instancia, nosotros podemos hacernos valer en la medida que nos hagamos fuertes en unos acuerdos de integración así tipo Unión Europea, ¿no? Pero en todo caso, Unión Latinoamericana, pues no. Y combinado con lo otro, pues con la modificación de los sistemas políticos, porque al final, ¿qué ha ocurrido aquí con los procesos de cambio progresista? ¿Por qué colapsan? ¿Por qué colapsó la experiencia del PT en Brasil? ¿O por qué perdió el poder el peronismo ante Macri en Argentina? ¿O por qué ha derivado
en Venezuela, porque al final depende de una cúpula muy pequeña, que la cúpula, mientras menos controles tiene, más se corrompe. De hecho, el proceso venezolano en estos días, hace 2 o 3 días, el gobierno venezolano detuvo a 33 personas homosexuales específicamente, pues no, que estaban en un club privado y se lo llevaron preso, porque parece que fue un intento de extorsión de la policía y no quisieron pagar y se lo llevaron a todos presos. Pero no solamente se lo llevaron presos, sino que lo sometieron a un tribunal y están sometidos a un tribunal por violación del decoro, pues, en base a unos criterios Violación del que decoro. parecieran venir de la dictadura de Franco o del siglo XIX, ¿no? Y sin embargo, pues el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, con ese liderazgo del socialismo del siglo XXI, ejecuta cosas como esa. O ejecuta, por ejemplo, que había una serie de protestas en la principal siderúrgica del país, que tiene como 20.000 trabajadores. Y bueno, y para parar la protesta, pues simplemente detuvieron a los dirigentes, ¿no? Y están sometidos también en tribunales sin ninguna garantía de nada. Estuvieron como 40 días prácticamente desaparecidos, que no se sabía ni dónde estaban. Y al final parece que están sometidos a un tribunal, pero donde no les permiten tener abogados, que no les permiten acceso a la familia, etcétera. O sea, que cuando tú tienes una élite gobernando, la élite puede agarrar para cualquier lado, por más que tenga un discurso muy bonito, ¿no? Entonces, la posibilidad de que los procesos de transformación sean reales depende de los niveles de democracia real que se establezca en la sociedad. Por eso, una modificación del sistema político democrático es fundamental, pero para que los movimientos sociales y las comunidades tengan acceso a las decisiones, al poder, pues como habla Rodrigo, pues no, que no sea un estado cupular de élite, sean de la tendencia política que sea, sino que sea un estado más representativo, que incluso en muchos países europeos existen, ¿no? Muchos países europeos tienen la posibilidad de que la comunidad convoque un referéndum para aprobar leyes particulares de determinado municipio, de determinado estado, incluso para todo el país. Eso es algo fundamental, pues que exista una especie de acceso de la población a los al poder de decisión mediante los referéndums, bueno, los referéndums abrogatorios o los referéndums aprobatorios, pues. Entonces, en esa óptica que nosotros pensamos que tiene que ir la ruptura de paradigma hacia adelante, con todo lo caótico que puede interpretarse este discurso, porque pueden decir, no, este tipo lo que está planteando o esta gente lo que está planteando es la anarquía, pero no es la anarquía, es la democracia de las comunidades, simplemente la democracia de las mayorías sociales, que tiene que ser organizada y reglamentada. No estamos planteando ninguna anarquía en términos reales, pero sí estamos planteando una crítica a las élites tanto de izquierda como de derecha que controlan los poderes económicos y políticos de nuestros países y que de una u otra manera, más bien en vez de avanzar, pareciera que nuestros problemas se agravan cada vez más. Pues. Esa es nuestra Bastante, claro. protesta. Exacto. Eso es así. Solamente decir, y entiendo que estamos Sí. finalizando, que estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Roberto y solamente remarcar quizá algo que señaló él, que dice relación con el hecho de que, claro, no podemos tener la idea de ir mejorando este sistema con conservadurismo, porque eso es más de lo mismo. Eso es una infracción lógica. Pero hay otra infracción lógica que se está instalando muy gravemente en los distintos países, también en los latinoamericanos, que es entender que los problemas de la democracia se solucionan con menos democracia y no con más democracia. Ese es un problema muy serio porque precisamente ahora se instala esa idea de que lo que tenemos que hacer en lugar de potenciar e intensificar a la democracia y el ejercicio de este por el pueblo, la solución a los problemas democráticos es eliminar la democracia, que es lo que en el fondo están queriendo decir. Por eso es muy importante discutir sobre estas cuestiones en espacios públicos como da una universidad como la nuestra. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias también, Roberto, por abrir esta discusión, este debate y que nuestros televidentes, los que nos acompañan, puedan opinar, dejar sus comentarios, seguirnos en las redes y seguir este programa porque vamos a seguir conversando sobre este tema, otros más. Ya en septiembre se viene los 50 años del golpe, cuestión muy relevante para Chile, entonces vamos a estar tocando distintos temas importantes.
Vamos a llegar hasta acá en este momento. Muchas gracias por la participación. Nos vemos en otra ocasión, Cuando tú quieras, Carlos. en otro programa. Cuando Así tú que quieras, estamos a la orden en Maracaibo, en Venezuela. gracias Roberto por todo lo que nos contaste, nos quedamos pensando, así es que un abrazo Gracias a fuerte desde ti. acá de Chile. Nos Gracias vemos. a ti, Nos un gran vemos. abrazo. Chao. Chao, hasta luego.